Buen día, contadores de la historia. Cayo Julio César es un personaje que, a pesar del cambio generacional que constantemente tiene el mundo, permanece en la mente de hombres y mujeres. Puede ser un gran estratega, un hombre justo o un terrible mandatario, pero lo que es seguro es que casi todos tenemos una opinión sobre este romano. Hoy, en la historia que no te cuentan, 12 datos de Cayo Julio César que te dejarán pensando de él muy diferente. 1. ¿Amigo de los judíos? Bueno, al menos de uno sí lo fue. Antípatro I de Idumea se convirtió en un poderoso funcionario bajo los últimos reyes asmoneos y posteriormente en cliente del general romano Pompeyo, cuando éste conquistó Judea en nombre de la República Romana. Cuando Julio César venció a Pompeyo, rescató a César en Alejandría y fue nombrado ministro principal de Judea con el derecho de recaudar impuestos. Hizo finalmente a sus hijos Fasael y Herodes gobernadores de Jerusalén y Galilea respectivamente. Número 2. Hijo de los dioses. El 13 de junio del año 100 a.C. nació Cayo Julio César. Al igual que sucede con los fundadores de Roma, se cree emparentado directamente con las divinidades. Venus, diosa del amor, podría haber sido la madre del antepasado troyano de César, el príncipe Eneas. La leyenda sostiene que al culminar la guerra de Troya, Eneas y su familia huyeron a Italia. El hijo, Ascanio Julio, es considerado el fundador de la dinastía Julia, la familia de César, y también se creía que Ascanio era antepasado de Rómulo y Remo, una verdadera celebridad desde su nacimiento. Número 3. Fue secuestrado por piratas y los convirtió en sus sirvientes. A los 25 años viajó a Rodas con la finalidad de estudiar oratoria, pero fue capturado por piratas quienes pidieron un rescate de 20 talentos por él. César, al enterarse de la cifra, se echó a reír y alardeó que les darían 50 para que supieran con quién estaban tratando. Mientras los mensajeros partieron a las ciudades más cercanas para conseguir el dinero, César, de solo 25 años, trataba a los piratas con tal desprecio que cuando iba a acostarse les daba la orden de callar. Estuvo secuestrado durante 38 días y parecía que en vez de estar vigilado, estuvieran dándole escolta. Participó en sus juegos y ejercicios sin el menor miedo. Cuando César fue liberado, no dudó en reunir varios navíos de guerra para volver por sus captores. Estos, despreocupados, seguían en su campamento en tierra cuando César los sorprendió con su flota. No solo recuperó el dinero de su rescate, sino que los despojó de todas sus pertenencias y se menciona que los mandó crucificar. 4. Un joven de armas tomar. En el año 74 a.C., por iniciativa propia, César volvió a Asia y reclutó tropas locales para frustrar una invasión liderada por los partos, un imperio que se ubicaba en el actual Irán. Por sus méritos militares, fue admitido en el Colegio de Pontífices. Un año después, estalló la rebelión de esclavos liderada por Espartaco y se cree que César, ya elegido tribuno militar, tuvo participación en los enfrentamientos para ganarse la simpatía de Pompeyo y Craso, y estos dos eran los hombres más poderosos y acaudalados de aquel entonces. Cuando Pompeyo recibió un mando extraordinario para limpiar el Mediterráneo de piratas, una campaña breve pero bien organizada, César ayudó a que se aprobara una ley en su favor. Para concretar su alianza, se casó con la hija de Pompeyo. A partir de entonces, César recibió varios cargos con los que aprobó leyes, resolvió asuntos de deudas públicas y juicios públicos. 5. Julio César nunca fue un emperador. Aunque el imaginario colectivo ubica a Julio César como el primer emperador romano, la realidad es que jamás ostentó tal título. Tal fue el poder que concentró Julio César, tan enorme fue su influencia y su importancia en la transición de la república al imperio, que en el imaginario ha quedado la idea de que fue este general el primer gobernante en tener el poder absoluto, aunque en realidad solo estuvo a punto de conseguirlo. Cayo Julio César moriría 17 años antes del nacimiento del imperio, y de que por primera vez un gobernante aglutinara en su persona el poder político, militar y religioso. Julio César no fue un emperador, pero sí un imperator, y quizá esta sea la causa por la que solemos caer en el error de considerarlo como tal. El imperator era un general victorioso, y César acumuló numerosos triunfos en sus campañas. A partir del año 27 a.C., cuando comienza la época de los emperadores con Augusto, ningún militar es ya señalado como imperator. Esta distinción corresponde solo al César, jefe de todos los ejércitos. Número 6.
La conquista de las Galias, un antes y un después. En el 61 a.C., con 39 años, César pidió un préstamo bancario de 25 millones de denarios con los que compró influencias en el Senado y pudo cubrir el costo de su ejército para conquistar las Galias. Si algo fue determinante para que César se afianzara en el poder de Roma, fue su campaña militar en las Galias, donde permaneció más de 10 años. Durante ese tiempo venció al caudillo germánico Ariovisto, renovó su alianza de poder en Luca, en la actual Toscana, dirigió los primeros desembarcos romanos en Britania, cruzó el Támesis y dominó el sureste de la isla. Esto le permitió que acumulara más y más triunfos y perfilarse así como el general más victorioso. Para este momento es claro que César sigue el objetivo firme de conseguir un título más, el de Imperator. Número 7. La marcha sobre Roma. En el año 54, al morir Julia, la hija que Julio César había casado con Pompeyo, este intuyó que su alianza con César llegaría a su fin. Poco después murió Craso en Siria combatiendo a los partos, y César, luego de derrotar al líder galo Vercingetorix, se convirtió en el jefe militar con mayores triunfos en la historia de Roma, y por ende, con mayor poder e influencia en la población. El temor de Pompeyo se convirtió en certeza. En el año 52, Pompeyo, único cónsul de Roma, por medio del Senado, le exigió a César que volviera a Roma como un simple ciudadano. Por supuesto, César no le hizo caso, y a la par de redactar sus comentarios a las guerras de las Galias, uno de los documentos más detallados sobre cómo eran las campañas romanas, ordenó a sus tropas marchar hacia Roma, algo entonces vetado a cualquier líder militar. El 7 de enero del 49 a.C., el Senado otorgó un poder ilimitado a los cónsules y declararon traidor y fugitivo a César. César, la noche del 11 al 12 de enero, se detuvo un instante ante el río Rubicón, atormentado por las dudas. Cruzarlo significaba cometer una ilegalidad, convertirse en criminal, enemigo de la República e iniciar una guerra civil. Después de mucho pensarlo, lo hizo nadando, y una vez en el otro lado gritaría la famosa frase «Alea iacta est», la suerte está echada, es decir, no hay marcha atrás, y marchó sobre Roma. Pompeyo y sus aliados políticos temieron lo peor y escaparon de la ciudad para reunirse con las tropas de Hispania y enfrentar a César. Se confiaron en dejar bajo llave el tesoro público, pero César no tardó en usarlo para pagarle a sus soldados. Pompeyo, al no tener recursos para financiar una guerra más prolongada, terminó huyendo a las islas griegas y finalmente hacia Egipto, donde esperaría encontrar apoyo de los Ptolomeos. Número 8. Un calvo adúltero. Aunque César procuraba mantener una imagen pública impecable, no fueron pocos los escándalos en los que se vio involucrado. Los romanos tenían una moral muy libre y no se entrometían en la vida privada de sus ciudadanos, a menos claro que se tratara de personajes públicos o de descendientes de familias de abolengo como César. Según Suetonio, César tuvo amoríos con Postumia, esposa del jurista Servio Sulpicio Rufo, Logia, esposa del político Aulo Gabinio, Tertulla, esposa de su amigo el general y millonario Marco Luncino Craso, e incluso con Eunoe, esposa del rey de Mauritania. En los muros de Roma había mensajes que advertían: ciudadanos, cuidad a vuestras mujeres, un adúltero calvo anda suelto. Número 9. Cleopatra. Tras derrotar a sus enemigos en Farsalia, se dirigió a Egipto, donde recibió la cabeza decapitada de Pompeyo de la mano de Ptolomeo XIII, quien entonces era tan solo un niño de escasos 13 años. César reaccionó indignado y sometió a los egipcios para reorganizar su gobierno. Cleopatra VII, hermana, esposa y rehén de Ptolomeo XIII, sí, el niño de 13 años, se hizo presentar ante César envuelta dentro de una alfombra. Este quedó cautivado no tanto por la presencia de la emperatriz egipcia, quien no era tan bella como reza la leyenda, sino por su garbo y su enorme inteligencia. De inmediato no solo se aliaron en la política, sino que se hicieron amantes. Antes de partir de Egipto en el 47 a.C., César entregó el trono a Cleopatra para asegurar así el abasto de alimentos al naciente imperio romano. Egipto era uno de sus principales proveedores de grano. Más títulos. Al tiempo que Julio César se hallaba en Egipto, el nuevo Senado, que estaba formado por sus aliados políticos, nombró a César dictador, prefecto de las costumbres y censor de Roma. En el 46 a.C., César celebró sus triunfos en Roma de forma apoteósica. Los festejos empezaron el 21 de septiembre y terminaron el 2 de noviembre. Don
nunca antes se había realizado una celebración de ese tipo en la historia romana. En las procesiones desfilaron carros atiborrados con los botines del saqueo realizado a los enemigos, armas, plata, oro y otros objetos preciosos. ¿Bueno o malo? ¿Qué fue? A pesar de que la mayor parte del tiempo César permaneció en campañas militares, se dio tiempo para crear leyes y reformas legales. Estaba convencido de que la república no podía administrar las necesidades de los romanos y de que la única forma de tener el control era por medio de una especie de monarquía. Sus planes incluían una evolución radical en la relación entre Roma y el resto de los territorios conquistados. Sin embargo, para los republicanos César no era un reformista o visionario, sino un conservador ególatra, ávido de poder y gloria. En el otoño del 46 a.C., César emprendió un programa de colonización para proporcionar tierras a los veteranos de guerra. Con ello, deseaba conservar la fidelidad de sus soldados y siempre procuró que se les remunerara de forma justa. Por ejemplo, durante los festejos de sus triunfos, César ordenó que a cada soldado le entregaran 5.000 denarios, más de lo que un legionario hubiera ganado en 16 años de servicio. Por su parte, los centuriones recibieron 10.000, mientras que los tribunos y prefectos 20.000. Y claro, la población no fue ajena a esta dilapidación de los recursos públicos, y por ello, cuando César fue asesinado, fueron los primeros en expresar su inconformidad contra los republicanos. Número 12. ¿Tú también, hijo mío? Unos sacerdotes republicanos convocan a Julio César, dictador vitalicio de Roma, al foro para consultarle un edicto. Marco Antonio intenta disuadirlo de acompañarlos, pero los senadores se llevan a César al teatro de Pompeyo. Ahí, Cimbertelio intenta llamar su atención y al no conseguirlo, jala la toga del dictador. Este, indignado por el gesto, por su cargo religioso y político es intocable, reclama: «Esto es violencia». De pronto, Servilius casca le asesta una puñalada. César reacciona atravesándole un brazo con el punzón para escritura e intenta moverse, pero otra daga lo detiene. Recibe entonces 23 heridas y solamente a la primera lanzó un gemido sin pronunciar una palabra. Los senadores que no huyeron o que no portaban cuchillos no hicieron el menor esfuerzo por defenderlo del ataque múltiple. Suetonio más adelante agrega que al acercarse Marco Junio Bruto, de quien siempre se sospechó era hijo natural de Julio César, el dictador herido exclamó la frase inmortalizada por Shakespeare: «¿Tú también, hijo mío?». César, uno de los personajes, contados personajes que viven en el imaginario colectivo. Aunque era inflexible, no se le recuerda por actos crueles o inhumanos. Por el contrario, siempre buscó el modo de remunerar a sus aliados y de reconciliar cualquier relación, sobre todo las políticas. Como siempre, en la historia ni el bueno es tan bueno ni el malo tan malo. Yo soy Fernando Magaña. Deja tus comentarios, ¿qué Julio César tienes tú en la cabeza? Y nos vemos en la próxima.